Christoph Koch, uno de los neurocientíficos más influyentes en el estudio de la conciencia, explora en su libro Then I Am Myself the World el misterio de lo que significa morir. En este viaje, sus ideas serán nuestra guía principal, el punto de apoyo para entender cómo termina la experiencia consciente. Koch parte de una verdad que casi nadie quiere mirar de frente. Todos vamos a morir, tarde o temprano, sin importar lo bien que nos alimentemos, cuánto ejercicio hagamos, cuánto descansemos o cuánto cuidemos el cuerpo. No existe estrategia espiritual, práctica de bienestar ni avance tecnológico que elimine ese desenlace. La muerte no es una posibilidad, es una certeza. Desde ahí, Christoph Koch describe la conciencia como una corriente. Hubo un amanecer interior en el que el mundo apareció dentro de nosotros. Colores, sonidos, memorias, miedos, deseos. Esa corriente fluye mientras estamos vivos, pero no es infinita. Así como todo día tiene su noche, ese río de experiencias también llega a su final. Lo que realmente nos inquieta no es solo la muerte del cuerpo, sino la posibilidad de dejar de existir por completo. Koch explica que, una vez que la mente comprende de verdad la idea de la nada absoluta, ese pensamiento ya no se borra. Permanece escondido, como una sombra silenciosa que acompaña nuestra vida interior y emerge en momentos de crisis, de enfermedad o de insomnio profundo. Christoph Koch cuenta que, ya en la madurez, despertó una noche con la certeza física de que un día su conciencia se apagaría para siempre. Imaginó una eternidad sin presencia, un silencio total sin nadie que lo experimente. Ese vértigo interior lo persiguió durante años y marcó su búsqueda intelectual y espiritual. Tiempo después, tras una experiencia profunda en la que desapareció toda sensación de cuerpo, mundo externo y ego, cambió su relación con la muerte. La certeza seguía allí, pero ya no era solo una amenaza, sino parte del misterio de la conciencia. Este será el punto de partida de nuestro viaje. Acompáñanos a mirar de frente este límite de la realidad. Christoph Koch sostiene que vivimos con tiempo prestado y que esa sensación, aunque suele permanecer en la sombra, condiciona toda la mente. Sabemos que la historia del yo termina y para no quebrarnos el propio psiquismo se defiende. Koch describe cómo reprimimos y empujamos fuera de foco lo que nos incomoda, la violencia legitimada por el Estado, la vulnerabilidad del cuerpo, la certeza de que nadie sale vivo de esta vida. Apartar la mirada es una forma de autoprotección. A nivel colectivo, explica que la religión organizada funciona como una defensa todavía más poderosa. El cristianismo promete un cielo eterno, donde la persona continúa para siempre. El budismo describe ciclos de renacimiento que prolongan la existencia más allá de esta vida. En ambos casos, el mensaje es similar. La muerte no es un corte absoluto, es un paso dentro de una historia más larga. Eso consuela, pero también evita confrontar de lleno la posibilidad de la nada. Koch añade una versión moderna de esa promesa, la inmortalidad digital, la idea de subir la mente a la nube, conservar recuerdos, rasgos de personalidad y decisiones en forma de datos, se presenta como una nueva forma de seguir existiendo cuando el cuerpo muere. Es un sueño tecnológico que reemplaza templos por servidores, pero responde al mismo miedo ancestral. Frente a estas estrategias, Christoph Koch introduce un contraste incómodo. No hay evidencia de que simios, perros, cuervos o abejas se angustien por su propia muerte. Viven en un presente continuo. El ser humano, en cambio, carga pasado y futuro dentro de la mente. Cuando aparece de verdad el pensamiento de la aniquilación total del yo,
ese pensamiento ya no se borra, queda como una sombra fija. Por eso Koch recuerda una antigua enseñanza espiritual. Meditar cada día en la propia muerte le quita parte del veneno al miedo. Retoma la reflexión del periodista Andrew Sullivan, quien habla de la necesidad de hacer las paces con el gran silencio del final. Para ilustrar las respuestas humanas ante ese destino, Christoph Koch menciona el relato de Ray Bradbury, donde un matrimonio acepta con serenidad la última noche del mundo, y, en contraste, el llamado del poeta Dylan Thomas a resistirse con furia al apagarse de la luz. Entre esa calma y esa rabia, oscila la manera en que intentamos convivir con la muerte mientras seguimos vivos. Christoph Koch explica que, durante casi toda la historia humana, la muerte se identificaba de forma sencilla. El corazón se detenía y los pulmones dejaban de respirar. Esa era la muerte cardiopulmonar clásica. Todo cambió cuando aparecieron marcapasos y ventiladores, capaces de mantener el cuerpo en marcha incluso cuando la mente ya no puede volver. A finales de los años 60, un comité de Harvard propuso una nueva definición: considerar muerta a la persona que entra en un coma irreversible, es decir, que pierde para siempre todas las funciones del cerebro. Sobre esa base se redactó en Estados Unidos la Uniform Determination of Death Act, que establece dos caminos para declarar la muerte: el cese irreversible de la circulación y la respiración, o la interrupción irreversible del funcionamiento de todo el cerebro, incluido el tronco encefálico. Para aplicar este criterio, explica Christoph Koch, el paciente debe estar en coma con causa conocida, sin reflejos de tronco encefálico y sin capacidad de iniciar la respiración por sí mismo. De estos requisitos depende la llamada regla del donante muerto. Solo se pueden extraer corazón, hígado, pulmones y riñones cuando la persona es, en términos legales, un cadáver. Así aparece la figura inquietante del cadáver de corazón latiente. Cuerpos conectados a un ventilador, con el pecho subiendo y bajando, que para la familia parecen vivos, pero que ya han cruzado, para la ley, la línea final. Koch subraya que, en pocas décadas, la sociedad ha aceptado este cambio radical de criterio con menos conflicto que otros temas como el aborto. Sin embargo, la mayoría de las personas siguen muriendo por la vía cardiopulmonar tradicional, muchas veces bajo sedación y analgésicos que amortiguan la mente en los últimos días de vida. Nada de esto es uniforme. Christoph Koch señala que los criterios prácticos cambian entre hospitales y estados. Varía el número de médicos que certifican, las pruebas exigidas e incluso el peso de las objeciones religiosas, hasta el punto de que alguien puede ser considerado muerto en un lugar y vivo en otro. Para complicar más las cosas, la ley habla de todo el cerebro, pero regiones como el hipotálamo y la hipófisis pueden seguir liberando hormonas y sosteniendo crecimiento, menstruación, presión arterial y defensa inmune. El cuerpo continúa vivo sin mente, una paradoja clínica que anticipa los dilemas todavía más extremos que Koch abordará a continuación. Christoph Koch explica que la definición legal de muerte de todo el cerebro no siempre coincide con lo que ocurre en el cuerpo. Algunas zonas profundas, como el hipotálamo y la hipófisis, pueden seguir activas y liberando hormonas. Gracias a ellas, un organismo sin conciencia puede crecer, regular la presión arterial, menstruar, defenderse de infecciones e incluso sostener un embarazo. En la literatura médica se describen decenas de casos de mujeres declaradas con muerte cerebral que fueron mantenidas con soporte vital para gestar. Durante semanas o meses, sus cuerpos sin mente continuaron alimentando al feto
hasta que el bebé alcanzó una edad viable y nació. Legalmente, la madre era un cadáver. Biológicamente, su organismo seguía funcionando como un sistema complejo al servicio de otra vida. Christoph Koch lleva esta paradoja al límite con la historia de Jahi Mahmad. Jahi era una adolescente que sufrió complicaciones tras una cirugía en California. Los médicos la declararon con muerte cerebral. Para la ley de ese estado, ya había muerto. Su familia, sin embargo, se negó a aceptarlo y la trasladó a Nueva Jersey, donde se le permitió seguir conectada a un ventilador en un entorno de cuidados prolongados. Durante cerca de 5 años, el cuerpo de Jahi creció, entró en la pubertad y siguió desarrollándose. Más tarde falleció por complicaciones vinculadas a un fallo hepático. Para Christoph Koch, este caso muestra una verdad incómoda. Su cuerpo estuvo vivo durante años, pero no hay indicios de que quedara ninguna forma de conciencia. La persona que había sido Jahi había cruzado, como dice Koch, el gran divisor del ser y no regresaría. A partir de aquí, el neurocientífico plantea una distinción contundente. El final de la conciencia no coincide necesariamente con el final de la vida biológica. La ley suele tratarlos como equivalentes. La experiencia humana, no. El cuerpo sin mente no siente ni sufre. Quienes cargan con el peso son los padres, las parejas, los hijos, atrapados en un limbo entre la esperanza y la despedida definitiva. Por eso, en su voluntad anticipada, Christoph Koch deja claro que no desea ser mantenido en ese estado. Si su mente se apaga de manera irreversible, prefiere que se retire el soporte vital, que sus órganos se donen y que el duelo de los vivos pueda comenzar. Para él, prolongar un organismo vacío de experiencia no añade sentido. Retrasa el momento en que los demás pueden seguir con su propia vida. Christoph Koch se adentra aquí en uno de los misterios más inquietantes, lo que hace el cerebro en los minutos finales. Cuando el corazón se detiene, la sangre deja de llegar al cerebro y la persona pierde la conciencia en cuestión de segundos. En un electroencefalograma, la actividad eléctrica se vuelve cada vez más pequeña y lenta hasta que aparece la temida línea plana. En ese punto, ya no hay percepción, pensamiento ni recuerdo. Sin embargo, Koch explica que, en algunos pacientes monitorizados en unidades de cuidados intensivos neurológicos, la historia no es tan simple. Tras el colapso de la presión arterial, el cerebro, en lugar de apagarse de forma suave, muestra un último estallido. Durante unos minutos, la actividad eléctrica aumenta de manera llamativa, sobre todo en frecuencias altas. Estas descargas finales aparecen solo en una fracción de los pacientes y nunca en quienes ya han sido diagnosticados con muerte cerebral. En 2 casos estudiados con detalle, se vio un incremento marcado en la banda gamma, concentrado en regiones posteriores de la corteza. Christoph Koch recuerda que otras investigaciones han relacionado tanto la banda gamma como estas zonas posteriores del cerebro con la experiencia consciente. Eso abre la puerta a la posibilidad de que, justo antes del apagón definitivo, exista un breve retorno a un estado de intensa organización neuronal. La medicina más conservadora propone una lectura distinta. Ese aumento de actividad podría corresponder a crisis epilépticas localizadas o a contracciones musculares que contaminan la señal, produciendo un patrón que se parece al de la conciencia, sin que haya nadie experimentándolo desde dentro. El oxígeno cayendo y el dióxido de carbono subiendo forman una mezcla explosiva que puede empujar a las neuronas a una sobreexcitación terminal antes del colapso. Christoph Koch no fuerza una conclusión, solo subraya que,
en ese umbral entre vida y muerte, el cerebro no siempre se apaga de manera pasiva. Evoca la imagen de Hamlet, personaje de William Shakespeare, cuando habla de ese país desconocido, del que ningún viajero regresa. Lo que ocurre en esas descargas finales, afirma, pertenece todavía a ese territorio del que solo tendremos noticia cuando llegue nuestro propio final. Después de explorar la actividad eléctrica del cerebro moribundo, Christoph Koch se detiene en un fenómeno tan desconcertante como conmovedor: la lucidez terminal. Así se describe el momento en que una persona que llevaba tiempo confundida, desorientada o casi ausente, recupera de pronto una claridad sorprendente poco antes de morir. Familiares y cuidadores relatan escenas muy similares. Pacientes que ya no reconocían a nadie abren los ojos, llaman por su nombre a quienes los rodean, recuerdan episodios del pasado, se muestran serenos y presentes. Esa lucidez puede durar unos minutos, unas horas, o, en algunos casos, 1 o 2 días. Después de ese breve florecimiento de conciencia, la muerte llega. Christoph Koch menciona que este fenómeno podría estar relacionado con las descargas eléctricas finales que se observan en algunos cerebros moribundos, pero reconoce que la ciencia todavía no sabe explicarlo. No hay un modelo claro que una esos picos de actividad con este despertar momentáneo de la mente. Koch ilustra la lucidez terminal con una experiencia íntima. Cuenta la visita a una exnovia hospitalizada por un cáncer de estómago avanzado. Durante días, ella apenas estaba consciente. Sin embargo, la última noche, recuperó una claridad sorprendente. Hablaron largo rato, compartieron recuerdos y emociones con total lucidez. Poco después, ella murió. Para él, ese último encuentro fue un regalo que marcó para siempre su comprensión de la muerte. En épocas anteriores, los médicos conocían bien este fenómeno y lo describían como una fase de claridad mental al final del proceso de morir. La medicina moderna casi no lo menciona, quizá porque el uso extendido de sedantes reduce la posibilidad de que aparezca o la oculta bajo una niebla farmacológica. Christoph Koch ve la lucidez terminal como un don doble. Para quien se va, un último tramo de conciencia plena. Para quienes se quedan, la oportunidad de una despedida que da sentido y paz en medio del final. Al final de su reflexión, Christoph Koch ya no habla solo como neurocientífico, sino como ser humano, que sabe que también va a morir. Después de recorrer casos de muerte cerebral, cuerpos mantenidos por máquinas y lucidez terminal, llega a una conclusión dura y serena a la vez. Cuando la mente se apaga para siempre, la persona que habitaba ese cuerpo ha cruzado un límite del que no se regresa. Koch describe ese límite como un gran divisor del ser. A un lado está la existencia con conciencia. Hay pensamientos, recuerdos, amor, miedo, proyectos, una historia interior. Al otro lado solo queda la vida biológica, un cuerpo que respira, late, segrega hormonas, pero sin nadie dentro que pueda decir yo. Desde la mirada de la ciencia y de la espiritualidad, ahí ya no hay sujeto, solo organismo. Por eso se pregunta, con crudeza, ¿qué se gana al mantener durante semanas, meses o años un cuerpo sin conciencia? Para ese ser ya no hay sufrimiento ni esperanza posible. La carga recae en los vivos, familias atrapadas en un duelo que no termina, decisiones imposibles, culpa, cansancio, además de un peso económico y social enorme. El sostenido no es quien está en la cama, sino quienes siguen de pie alrededor. Ante este panorama, Christoph Koch no se queda en la teoría.
En su testamento vital deja escrito que, si su mente se pierde de forma irreversible, no quiere ser mantenido por máquinas. Prefiere que se retire el soporte vital, que sus órganos se donen y que sus seres queridos puedan llorarlo, despedirse y continuar con sus vidas. Para él, honrar la conciencia también implica saber soltar el cuerpo cuando la conciencia ya no está. Ese es, dice, el verdadero arte de dejar ir. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.